caray, ¿y ahora por qué andamos tan elegantes, señor R? ¿Cómo que por qué, pinche Marcos? Es Día de Reyes, se sube el top 10 del señor R. ¿Qué más necesitas? Bienvenidos al magno enfrentamiento, a la colosal batalla épica entre 10 titanes de la pluma. Cuando el señor R sube su top 10, hasta la batalla de los bastardos, la de los 300 y la de Mordor se sientan a mirar los putazos con una cerveza o un traguito en la mano. Salucita, si andas tú también en ello. 52 libros leídos en el año y solo 10 tuvieron el honor de batirse a muerte. Aquí vamos a ver personajes, mundos, argumentos, tramas, detalles, giros de tuerca y un montón de elementos más reclamando con justa razón cada uno de sus puestos. No va a haber menciones honoríficas. Se llama Top 10 porque nomás se habla de 10 libros. ¿Cuál es el punto de hacer un Top 10 si vas a terminar hablando de más libros? Esta es la parte donde agarras papel y pluma porque te apuesto lo que quieras a que te sales de este video con ganas de leerte más de uno de los libros que he de mencionar a continuación. No me creas nada, averígualo tú solito o tú solita, siéntate, busca una bebida, ponte cómodo y mira. Número 10. Música para camaleones, de Truman Capote. Es un libro que sabe brillar y permanecer firme en la mente del lector durante cada una de sus 3 partes. Las 3 partes son muy distintas una de la otra y podrían ser 3 libros de muy corta extensión, así separados, pero no, se editó y comercializó como uno solo y en consecuencia tenemos un producto que en su primera parte nos entrega un magistral dominio del relato corto, de la descripción breve pero inquietante, del arte sobre saber en qué momento a una historia le conviene más quedarse inconclusa, de la magia que surge cuando el autor crea escenas bellísimas a partir de las palabras. Música para camaleones es el título de uno de los relatos de esta primera parte y la escena donde nace esta frase es tan bella, surrealista y posible a la vez que les valió para titular el libro. En la segunda parte encontré un género literario totalmente nuevo para mí, la novela de no ficción o el true crime, como se le conoce en inglés. Y no es más que el autor escribiendo una novela basándose en algún crimen que haya ocurrido en la vida real y al menos en este caso la pista que se sigue sobre el asesino o el sospechoso es tan maleable y tan vaga que siempre estás dudando y leyendo ansioso por llegar a la resolución final de este caso que, por el simple hecho de estar documentado como un caso que ocurrió en la vida real, multiplica por 10 el ritmo. Y aquí hay que aplaudir la minuciosidad y el talento y el ingenio de Capote, al ponerle una voz narrativa al estilo de un thriller a unos hechos que ya estaban en la historia cuando la escribió sin margen para imaginar, simplemente agarrando lo que ya sabía que había pasado y contarlo de nuevo, pero añadiéndole la magia de la narrativa única y del estilo inigualable que él mismo construyó a lo largo de toda su vida. En la tercera parte, hablando de la vida del autor, nos cuenta una serie de vivencias que le ocurrieron también en la vida real, pero que son dignas de existir en una vertiginosa e inquietante novela. Como su extraña relación con Marilyn Monroe, el pedote en el que se metió por entrevistar a los más sádicos asesinos seriales y que hasta lo andaban yendo a cazar al aeropuerto, y la que más me voló la cabeza, un diálogo magistral que tiene consigo mismo, donde él se hace preguntas y él mismo se las contesta, pero desde otra voz. Se contesta y lo escribe todo y tú, lector, estás fascinado con las ideas en las que él mismo se sumerge en esta inquietante autoentrevista. Estaba un poquito loco, pero es muy ameno, muy entretenido de leer. Y ya para terminar, como un plus, este libro, Música para camaleones, tiene el mejor prólogo que yo haya leído en toda mi vida. Te van a dar ganas de ser escritor con las cositas que salen de esas 5 paginitas de prólogo. Así que desde la página 1, desde el prólogo, Música para camaleones, te va a seducir y te va a hechizar con su narrativa potente, porque como Capote no había dos. Número 9. Zen en el arte de escribir, de Ray Bradbury. Así es, queridísimos lectores, no un relato, no una novela, sino 10 ensayos sobre el deleite de dedicarse a la escritura, salidos de nada menos que de la mente que se inmortalizó
en el imaginario colectivo de las letras con obras como Fahrenheit 451 y Crónicas Marcianas. En el corto pero abundante contenido de estas páginas encontré reflexiones, experiencias del autor y ejercicios prácticos para todo aquel que pretenda hacerse de un lugar en el saturado y competitivo mundo de las letras. También encontré la antítesis de ideas, clichés y mitos que rodean al escritor y a su proceso creativo, que hay que estar inspirado para escribir bien, que las ideas llegan solas, que entre más las pulas en lo que escribes, mejor te va a quedar. Pura falacia romántica, señores. Bradbury no creía en el estilo y aquí defiende la hipótesis de que pulir un texto, manipularlo, es lo mismo que arruinarlo, porque en el momento que lo modificas para hacerlo más vendible, deja de ser un texto 100% sincero. Y si un texto no es sincero, pierde su esencia y así no tiene por qué existir, según Ray Bradbury. Aquí vamos a ver al escritor como un atleta entregándose a una rutina en pro de alcanzar un objetivo. Si el atleta quiere correr 10 kilómetros en media hora, por ejemplo, debe correr a diario para lograrlo. Y si el escritor quiere escribir algo que valga la pena, también tiene que escribir a diario. Además, aquí encontré el detrás de escenas de obras como Fahrenheit y Crónicas Marcianas. ¿Sabías que las semillas para esta novela de Fahrenheit se le ocurrieron mientras daba un paseo en la calle y la policía lo quería detener? Aquí te cuenta todo. Y con Crónicas Marcianas es más curioso aún. No se dio cuenta de que este libro existía hasta comprender, mucho después de haberlos escrito, que tenía más de un relato corto ocurrido en el planeta rojo. Y es muy conmovedor e inspirador el modo en que Ray Bradbury lo cuenta todo y lo desenvuelve y lo pone a tu disposición. Y lo último que les voy a decir de este libro, así que ya para que se lo lleve, güerita, es sobre el ejercicio práctico que se nos enseña y cuando lo hice me puse a flipar con lo que salió. El ejercicio consiste en escribir una lista de palabras, las que se te ocurran, así de la nada, sin pensar, sin buscarlas. La primera que salga, solitas las vas poniendo en tu mente y ya después te pones a crear una historia con esas mismas palabras. El pasado mes de octubre, basado en este ejercicio práctico, yo escribí mi propia lista de palabras. Rojita, cuaderno, trabajo, noche, dinero, abogado. Y aquí pensé, esto no pinta para un thriller. Yo quería escribir un relato de thriller y añadí las palabras asesino y loco a mi lista. Entonces me di cuenta que abogado asesino o abogado loco me sonaban muy prometedoras y escribí un relato corto cuyo título estás viendo justo ahora aquí en pantalla. Cuando te toque leer ese relato en mi próximo libro, acuérdate que salió de las listas que Ray Bradbury recomienda en su Zen en el arte de escribir. Yo soy el más sorprendido. Estos consejos funcionan y funcionan muy bien. Número 8. Harry Potter y la piedra filosofal. Me maravilló por muchísimas razones. La novela que inicia con un estilo engañoso, porque en las primeras páginas todo apunta a una lectura infantil, y aunque lo es, poco a poco se va complejizando. Aparecen personajes, subtramas, habilidades, mundos, criaturas y villanos que de la mitad para adelante vuelven a la historia mucho más oscura de lo que yo esperaba. Y sí, la adaptación cinematográfica es muy fiel, muy completa y lo que quieras, pero te garantizo lo obvio. No le hace justicia al libro y además tú no has visto lo que hay detrás de este maguito y su piedra filosofal si no has leído la novela. Con la película vista y todo, aquí te esperan muchas sorpresas y emociones que la película no logra transmitir. La profundidad, voz y cadencia de estos personajes, aún siendo niños, va más allá de las capacidades que tiene la magia del cine. La pongo tan arriba en el top porque sé de muy buena fuente que no es ni por asomo el mejor libro de la saga y es eso lo que me tiene flipando con esta historia, que no he visto nada y ya me siento todo un fan. Pero no deja de ser el primer libro donde se sientan las bases, los cimientos donde se va a erigir toda una saga que se volvería inmortal, un fenómeno mundial. Y esto, sembrar las bases de todo un universo en tan poquitas páginas que sean ágiles, entretenidas, de personajes con corazón y que te dejen emocionado por lo que viene, no cualquiera lo logra. ¿Verdad, Stephen King? También me leí el volumen 1 de La Torre Oscura y ni pagando me lo metería en este top. Tú sí, J.K. Rowling. Buena chica, tú sí entraste. Comenzamos a descender en el top y es momento de mencionar el nombre. Ustedes y yo sabemos que este del que les voy a hablar es uno de mis escritores favoritos. ¡Ay, qué emoción! Ya va a salir el señor John Katzenbach. No. Dostoyevsky.
Dostoyevsky entonces. No este año al menos, el Dosto no va a salir. Ah, sí es cierto, se me olvidaba que el Dosto ni lo acabaste. Cállate, pendejo, nadie te preguntó. El umbral de la noche de Stephen King se lleva el puesto número 7. Les juro que yo ya estaba flipando en las nubes, en el aire, huevón, con esta otra antología de cuentos que me había encantado y estaba seguro de que esa iba a ser mi antología de relatos favorita hasta que llegó el señor Stephen King con uno de los primeros compendios de cuentos cortos que escribió en la vida y dijo: con permiso, mi ciela, ese asiento es mío. Y es que todas y cada una de las historias aquí reunidas, por muy cortas que sean, contienen algo terrorífico, macabro o alucinante. Ninguna pasa desapercibida. El común denominador de todas ellas es el terror, sí, pero King nunca se ha limitado a este género, y aunque predomine en la mayoría de estos relatos, también hace gala de su talento para otros géneros como la ciencia ficción, con estos relatos que ves aquí, que hablan sobre máquinas con voluntades propias e intenciones nefastas para los humanos. De hecho, hay que exorcizar a una de esas máquinas, o de un viaje al espacio en el que todo se va al carajo y las consecuencias persiguen al protagonista el resto de su vida. Te deja traumado ese de Soy la puerta, te da comezón en la mano. O también están estos otros relatos, que son más de suspenso que otra cosa, porque nos mantienen al borde de la silla sin un solo elemento paranormal. Primavera de Fresa va sobre un asesino de chicas que acecha un pueblo pequeño cada primavera. Basta S.A. va sobre una secta que te ayuda a dejar de fumar, por no decir que te obliga. Ya se imaginarán los métodos que un joven ochentero Stephen King podría idear para una historia así. El Coco es una pesadilla 100% posible en el día a día, va sobre trastornos psiquiátricos. Hay un montón más que resultan ser 100% de terror y en ellos vemos todo tipo de criaturas y situaciones. Son un festival de escenas de ultratumba. Hay brujería con magia vudú, hay vampiros cuya escena final, a pesar de no ser tan intensa, es tan terrorífica como una sacada de Drácula. Hay ratas mutantes con mucha hambre de carne humana, un ritual invocando al demonio con pentagramas en el piso y todo el pedo, fantasmas que aparecen pero no del modo en que esperas que aparezcan. Y en resumen, estamos ante mi antología de relatos favorita de todas las que he leído en la vida, porque tiene todo y porque cada una de las historias aquí contadas cierra con broche de oro. A King le pueden criticar los finales de sus novelas, pero no así los de sus relatos, en especial los aquí reunidos. ¿Quieres aprender a cerrar historias como jefe? A cortar la historia en su punto más alto sin hacer sentir al lector que le entregaste un final abierto. Aquí tienes la escuelita del bendito relato corto, o como se le conoce mayormente, El umbral de la noche, de Stephen King. Número 6. Después, de Stephen King. Una novela entrañable, ágil, conmovedora, trepidante, poderosa y reseñada aquí en tu canal, Señor R. En este video que te dejo aquí arriba en la etiqueta, te hablo largo y tendido, punto por punto, sobre las razones que me llevan a catalogarla como una de mis 10 mejores lecturas del año, por su conexión con It, su ritmo, su empático narrador, sus giros de trama, sus personajes, sus subgéneros como el terror y el coming of age, y el maravilloso juego de palabras que funge como amalgama perfecta entre trama y título. Somos el resultado de lo que nos ocurre, lo que surge después de cada acontecimiento importante en nuestras vidas. Vivimos hoy y surgimos después. Cada traspié, cada caída, cada éxito, cada regocijo, cada gozo, cada enfrentamiento con nuestros miedos y contra nosotros mismos, cada tristeza, cada depresión y cada crisis, cuando pongamos todos estos episodios de nuestra vida en conjunto, como hizo el protagonista de esta novela, entenderemos que somos el ser humano que surge como consecuencia de ellos y al final veremos que la vida no es más que una viñeta de momentos que van componiendo un mosaico cuya entereza nunca podremos apreciar en el momento que se crea, sino hasta después. Número 5. El misterio de Salem Slot de Stephen King. Ay, no sabía que era un top de Stephen King esto, yo creí que iban a entrar otros autores también. Es un top de lo mejor que leí en el año, y si Stephen King se está repitiendo tanto, es mi culpa por haber esperado tantos años en leer estas joyas.
Que no les pase a ustedes y denles prioridad, porque con Salem Slot estamos ante una de las pocas novelas de este señor que sí es de terror, que sí consigue asustar en pleno 2022, ya aunque la leí en 2021, y que hace gala de todos los elogios que recibe, desde la ambientación del pueblo Jerusalem Slot, con su historia, sus construcciones, sus habitantes, sus oportunidades y problemas. King nos deja claro que tiene en las manos una obra bien pensada y construida con la minuciosidad que solo un apasionado de la escritura podría afrontar. Y claro que le añade el toque kingiano a este pueblo, dejándonos claro que ahí en Salem Slot, desde tiempos inmemoriales, están ocurriendo cosas extrañas. Y a la vez resulta en una ágil lectura para los que sí amamos las tramas de terror. Su extensión no se siente, se te pasan como agua las 500 páginas que la componen. Tiene, además de la fascinante construcción del pueblo, todos los elementos clásicos que una buena novela de vampiros necesita. La famosa casa embrujada, que en este caso es la mansión Marsden, es un mausoleo de ominosa quietud del que emana energía muy oscura que seduce y a la vez aterra a todo aquel que se acerca, lectores incluidos, no nomás los personajes. Pero todo este misticismo y pavor que la casa proyecta palidece, no es nada en comparación a los horrores con los que te vas a encontrar en su interior. También están los elementos paranormales, estas energías y atmósferas pesadas y muy negativas que la mente racional no puede concebir, presencias efímeras que a la vez se sienten palpables y respiran con alientos fétidos en las nucas de los personajes. Lo que los hace ponerse a investigar, y esto los conduce a que hay todo un rito de adoradores del diablo ejecutándose en las derruidas tierras de la casa Marsden, que entre más lees, más parece ser el epicentro de algo terrible, macabro, eterno y poderoso. Y obviamente tenemos también el vampirismo, una maldad sucia, impura y sacrílega que está vinculada con la muerte, o mejor dicho, con lo no muerto. Este pedazo de libro que tengo en las manos es un homenaje a Bram Stoker y Drácula, pero a la vez es también una justa y necesaria evolución del género vampírico, pues los personajes y las locaciones contemporáneas en las que se sitúa Drácula nos transmiten un horror y una ansiedad que los castillos de Transilvania de Drácula pues no podrían transmitirnos por haberse escrito hace más de un siglo. Salem Slot es la excusa perfecta para que el género de vampiros no muera nunca. Persona que le gusta el terror y no haya leído El misterio de Salem Slot, no sé qué diablos está esperando. Número 5. La ciudad de vapor de Carlos Ruiz Zafón. Sí, este es el cuarto puesto. La habría puesto aquí de no haber leído antes la saga del cementerio de los libros olvidados. De ninguna manera. Entonces pusiste en el 4 un libro que no se sostiene por sí solo. Así es, porque estas historias son un cálido abrazo de tinta y papel para todos los amantes de las letras. Aquí encontrarás escritores malditos. De nuevo serán los libros, la pasión, las causas perdidas y el anhelo de algo imposible lo que mueva la voluntad de los personajes. Aquí habita lo sombrío y lo lúgubre, fundido con la esperanza, las ilusiones y los romances con los que solo un amante de las letras se atrevería a soñar. Desde un joven que se hace escritor solo porque con esto garantiza que va a conquistar el corazón de la chica que se ha robado el suyo, hasta un arquitecto que huye con los planos de una biblioteca imposible de construir, el cementerio de los libros olvidados que conocimos en la saga. Incluso Miguel de Cervantes, el autor de Don Quijote, aparece en estas páginas como un personaje más de la historia, sosteniendo diálogos magistrales con el que quizá era el personaje más enigmático de la saga, tejiendo así de un modo extraordinario los hilos de la realidad con los de la imaginación y dándole al cementerio de los libros olvidados como locación, como lugar, esa ciudad prohibida de libros y palabras, un sin igual en la literatura que está al nivel de lugares como Comala, Macondo y la Tierra Media. La magia del narrador que nos hizo soñar como nadie, llorar como nadie, enamorarnos como nadie y leer como nadie nos había hecho leer antes, está latente en las páginas de este librito, así de cortito como lo ven. Así que se va derechito a la estantería del corazón y claro que sí, a mi top 10 de mejores lecturas en 2021, aunque dependa de la tetralogía.
Pongan mucha atención aquí porque se viene el top 3, el oro, la plata y el bronce de lo que el señor R leyó en 2021 y se van a ir para atrás con los títulos y las cosas que aquí traigo. Pero antes no olviden seguirme en todas mis redes sociales donde solo hablo de libros. En todas aparezco como @esmarcoreyes y no olviden que aparte de hablar de libros también los escribo. Mi novela Tu asesino ya está disponible en Amazon. Puedes comprarla, el link está ahí abajo y en este video te hablo largo y tendido sobre ella para que vayas y lo mires. Y ahora sí, fin de los anuncios parroquiales, vamos al puesto número 3. Número 3. Quien pierde paga, de Stephen King. Cállate. Pertenece a la saga de libros iniciada con Mr. Mercedes y es por mucho mi favorita de las 5. Todas tienen algo por lo que se destacan de las demás y en conjunto entregan una historia digna de volarte la cabeza. Pero esta se lleva la medalla de oro de toda la saga porque aquí la trama va sobre libros, sobre manuscritos inéditos que fueron robados y hubo que asesinar a su autor para conservarlos. Después hubo que enterrarlos en un terreno agreste. Por azares del destino, los manuscritos pasan 40 años enterrados y cuando son descubiertos de nuevo, resultan ser un caballo de Troya. Un tesoro que promete riquezas a su descubridor, pero que en realidad solo le entrega caos, tensión, amenazas y muertes. De modo que aquí vas a encontrar a personajes lectores que te recordarán los deliciosos placeres intrínsecos que conlleva amar la lectura. Si tú eres lector romántico, aquí vas a encontrar muchos pasajes que describan lo que sientes cuando das con un libro que te encanta. Pero fiel a su estilo, King va a jugar con este amor por los libros de sus personajes hasta convertirlo en una locura y obsesión. Sí, señores. Hay héroes lectores en esta historia, pero también hay villanos lectores. ¿Quién carajos dijo que nomás la gente buena lee? Claro que no, los asesinos, los psicópatas también suelen ser lectores apasionadísimos a niveles enfermizos y aquí vas a conocer a uno de los más trastornados que existen. Esta novela presenta a dos personajes que pertenecen a polos opuestos, lo mejor y lo peor que la literatura puede provocar en la mente. A lo largo de sus páginas iremos alternando entre el punto de vista de ambos y tienen un desarrollo perfecto que se desenvuelve a un ritmo trepidante en una de las tramas más adictivas que yo le he leído a Stephen King. Ambos quieren lo mismo, los manuscritos, no para venderlos ni para hacerse ricos, sino para leerlos y disfrutar de las últimas obras escritas por este escritor asesinado. En realidad resulta sublime el contraste entre estos dos personajes porque son dos personas muy distintas que quieren exactamente lo mismo. Aquí te va a quedar claro cuál es el límite, hasta dónde llega la admiración por un escritor que deja de ser admiración para convertirse en una obsesión que destruye y corroe no solo al obsesionado, sino también a quienes le rodean. Aquí veremos el poder que tienen las palabras escritas por un hombre famoso, que son capaces de, por un lado, convertir a un hombre en un asesino y por el otro, convertir a apenas un chico en una presa perseguida por un psicópata. ¿Todo para qué? Por los libros, carajo. Ojo, porque que tenga un ritmo vertiginoso, suspenso y un asesino psicópata despiadado no significa que deje de presentar a la contraparte, al protagonista entrañable que solo quiere hacer el bien. Todos sus actos están encaminados a ayudar genuinamente a los demás, principalmente a los miembros de su familia y no en ayudarse a sí mismo. De modo que al final no solo vas a leer una historia sobre el impacto bueno y malo de la literatura en la mente, sino que también esta novela trata sobre la unión familiar, los problemas a los que la clase media baja se enfrenta cuando no hay empleo, el amor enternecedor que un joven puede tener hacia su hermanita menor y obviamente las tragedias que produce la inestabilidad mental. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que aunque sea la segunda parte de la saga, no depende de ella. Aquí los personajes de Mr. Mercedes no protagonizan, sino que interfieren por ahí en algún punto de la trama. De modo que, aunque te recomiendo leer primero Mr. Mercedes, no necesitas hacerlo para disfrutar los puntos buenos de esta. Eso sí, tiene un final impactante, unas semillitas ahí sembradas que anuncian el giro que van a tomar las cosas a partir de la siguiente novela. O sea, si no tienes ya listo el de Fin de Guardia para leerlo después de Quien Pierde Paga, mejor no leas Quien Pierde Paga porque te va a dejar bien picado y bien desesperado por leer lo que sigue. Estas madres se leen como una sola, o sea, te deja bien picado el final. Es un cliffhanger de chinga tu madre, lector, te tienes que ir por el que sigue ahora. Pero este es el que entra al top por todo lo que acabo de decir.
Número 2. Amigo imaginario de Stephen Chbosky. Fue sin dudas el libro revelación de este año. Me sorprendió en un montón de sentidos y solo espero que el autor no se tarde otros 20 años en sacar otro libro, porque a partir de ahora lo que este señor publique yo lo quiero leer, ya que aquí encontré cosas que son difíciles de lograr en un libro, como la construcción de los personajes, el modo en que se profundiza en cada una de sus psiques hasta que entendemos perfectamente debilidades y fortalezas tanto en héroes como en villanos. Aquí los villanos también son víctimas de las fuerzas del mal que rigen en esta ciudad pequeña donde la trama ocurre, y estas fuerzas malignas conocen a la perfección las debilidades de cada personaje, de modo que los explotan, los llevan a un punto de quiebre y los usan para cumplir sus macabros objetivos. Tiene un montón de elementos terroríficos perfectamente explotados, ejecutados en el momento clave para que se te detenga hasta la sangre en las venas mientras lees, por el impacto que causan en ti estas criaturas, estos escenarios de pesadilla, esta maravillosa división que el autor plasma entre el mundo real y el imaginario. Pero ojo, que esto es mucho más que una buena historia de terror. Es una novela que desde sus primeras páginas demuestra tener corazón y alma, con una grandeza y abundancia de emociones enternecedoras, bonitas, casi te anda haciendo chillar la historia del viejo Ambrose, que puestas en conjunto con todos los elementos de horror que ya hablé, redefinen al género. Tiene muchos llamados a It de Stephen King. De hecho, la influencia de Stephen King sobre Stephen Chbosky se siente palpable a cada vuelta de página, y al final en los agradecimientos te comprueba que en efecto así es. Cierto es que a ratos es un poco lenta y que por ahí hay un giro de tuerca bastante polémico, pero eso no quita las grandes proezas que su autor logró con esta historia, ni la maravillosa tormenta de emociones y de horrores que habita en sus casi 800 páginas. Amigo imaginario de Stephen Chbosky, asegúrate de leerla con las luces encendidas. Puesto número 1, el vencedor último y definitivo, ganando por nocaut y por puntos en este ring de las letras que nos reunió. Estamos ante el John Wick de los libros, y se me ponen de pie todos porque es muy difícil que un clásico logre catapultarse sobre todos los demás que mencioné en la lista. Desde 2018, que el puesto número 1 fue El Conde de Montecristo, no me pasaba a tener un clásico como ganador, y no sé cuántos años más van a pasar hasta que esto se vuelva a repetir. Por lo menos hoy no podía ser de otro modo. Es un libro muy especial, con una historia que nos hace preguntarnos qué sucede con un libro después de que lo cerramos. Una historia que reinventa la magia y que no termina nunca. La historia interminable. En estas páginas encontramos dos mundos paralelos, dos universos entrelazados que conforman uno solo. Por eso el contenido de sus páginas es a dos tintas. Una es azul y la otra es rojita. Una de estas tintas cuenta la historia de Bastián, un niño que por su apariencia física sufre de bullying en el colegio, y en casa sufre la indiferencia de su padre a raíz de la muerte de su mamá. La historia comienza con nuestro protagonista Bastián escondiéndose de sus bullies en una librería, pero nada más atravesar la puerta se ve hechizado por un libro de pastas doradas que secuestra toda su atención. Gracias a una afortunada llamada telefónica, el dueño de la librería se distrae y Bastián siente como un impulso irrefrenable por robar ese libro. No lo piensa demasiado, toma el libro y huye, ya no de los bullies, sino del dueño, para que no se entere de que se ha escapado de ahí con semejante tesoro en las manos. De pronto Bastián ya no puede ir al colegio porque ya es tarde y ya no lo dejarían entrar, y tampoco puede ir a su casa porque lo primero que su papá le va a decir es: hey, ¿por qué no estás en el colegio? De modo que se ve sobrecogido por esa libertad insípida y vana de no saber qué hacer con tanto tiempo libre en las manos cuando no tienes ni un perro con quien ladrar para compartirlo. Por fortuna, Bastián ya contaba con un refugio en el que se resguardaba de sus bullies, el ático de su colegio. Tantas horas había pasado Bastián ahí resguardándose de su propia vida que hasta sabía cómo entrar y cómo hacerse con las llaves del ático. Entonces, sin más remedio, se va directo al ático, se encierra con una manta en la cabeza y a la luz de una linterna sintió que el momento era casi solemne. Se sentó derecho, cogió el libro robado, lo abrió por la primera página y comenzó a leer. Llevaba por título La historia interminable.
Y es aquí donde ingresamos junto con Bastián al otro universo que compone esta historia. Y es aquí donde tú, apreciable lector, te vas a ver hechizado, si no es que poseído por la calidad de letras que siguen. Tienen una línea directa al corazón de cualquier persona que honre y aprecie los libros. Y es, a mi juicio, uno de los mejores, si no es que el mejor párrafo que he leído en la vida. ¿No me crees? Chécalo. Quien no haya pasado nunca tardes enteras delante de un libro, con las orejas ardiéndole y el pelo caído por la cara, leyendo y leyendo, olvidando al mundo y sin darse cuenta de que tenía hambre, quien nunca haya leído en secreto a la luz de una linterna, bajo la manta, porque papá o mamá o alguna otra persona solícita le ha apagado la luz con el argumento bien intencionado de que tiene que dormir porque mañana hay que levantarse tempranito, quien nunca haya llorado abierta o disimuladamente lágrimas amargas porque una historia maravillosa acababa y había que decir adiós a personajes con los que había corrido tantas aventuras, a los que quería y admiraba, por los que había temido y rezado y sin cuya compañía la vida le parecía vacía y sin sentido. Quien no conozca todo esto por propia experiencia no podrá comprender probablemente lo que Bastián hizo entonces. Chíngate esa, lector. En ese momento Bastián ya es tu amigo, tu hermano, tu hijo en las letras. Le quieres llevar un tecito para que leas sin frío. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que lo bueno no ha empezado, mijo. Mira nomás todas las páginas que le quedan por leer al libro. Me encantaría callarme aquí y así poder obligarte por puro morbo a que lo compres y lo leas, pero esa no es la manera de antojar un libro. Hablé de dos universos que se contraponen. El primero es el de Bastián y el segundo es el que Bastián encuentra adentro del libro. El reino de fantasía, que es gobernado por la hermosa emperatriz infantil. En fantasía la vida solía ser alegre, feliz, puras cosas bonitas pasaban ahí, pero ahora la emperatriz está muriendo junto con todo el reino. ¿La razón? La nada. La nada es el gran villano de esta historia, pues los está matando de manera lenta y los va a destruir hasta que ya no quede nada de este maravilloso mundo. ¿Qué es la nada? La nada es el escepticismo, la falta de fe en la magia, y no es más que una metáfora de lo que acá en la vida real se conoce como volverse adulto. ¿Te ha pasado? A mí sí. Y ese es el primer gancho al hígado que te suelta el libro. ¿Hasta dónde ha devorado la nada la fantasía que alguna vez habitó en ti? Pero no te desanimes, que si los personajes de esta historia pueden salvar la fantasía, tú también vas a poder. Pronto descubriremos que el único modo de mantener viva la magia es poniéndole un nuevo nombre. Y ese es el segundo contundente mensaje de la historia, que el único modo de mantener constantes las cosas bonitas en nuestra vida, el único modo de mantener la magia dentro de nosotros es renombrándola todos los días. Sin embargo, la novela se extiende más allá de su narración, es una novela en 360. Tú la abres y miras dentro de ella, pero la novela también mira dentro tuyo. De pronto los personajes se convierten en las creaciones, los sueños, los miedos y las fuerzas que tu niño interior anda cargando sin que seas consciente de ello. Es un libro que te lee más de lo que tú le lees a él. Es una novela cebolla con muchas capas, o como una flor que se deshoja, y cada pétalo representa un mundo totalmente distinto de los otros. La historia interminable refleja el equilibrio, el balance necesario para que realidad y fantasía tengan un significado. La realidad pierde sentido sin la fantasía, y la fantasía no tiene razón de ser sin la realidad. Como bien ilustra su portada, dos serpientes mordiéndose las colas representando la ficción y la verdad, que se retroalimentan mutuamente y se dan vida una a la otra, que es lo que ocurre con la historia de Bastián contrapuesta a la del reino de fantasía. Además, el libro funge también como una descripción simbólica de los procesos de sanación interior, de esos caminos que enfrentamos, llenos de pruebas y miedos, para llegar al fondo de nosotros mismos y poder dar la cara a la nada, que nos quiere devorar allí donde el horror irremediablemente nos impulsa a sanarnos o nos destruye hasta desaparecernos. El título del libro no es sentido figurado, literalmente tengo en las manos una historia que nunca termina. Podría seguir hablando de ella, de sus elementos fantásticos, de sus criaturas mágicas, mitológicas y entrañables, de sus ciudades, de sus bosques, sus torres, de Atreyu, de su amigo Artax, del medallón Aurin, de la emperatriz infantil, de la hija de la luna, de Shayire y cientos de escenas apoteósicas que aparecen aquí, pero quienes ya leyeron el libro sabrán que es correcto decirlo. Esa es otra historia y deberá ser contada en otra ocasión.
No, no estoy llorando, se me metió la historia interminable en el ojo. Pues hasta aquí el top 10, pajarillos. Ya sabía por qué no quería hacer este top, sabía que la historia interminable iba a tener el puesto número 1 y sabía que iba a pasar esto, pero es necesario compartirlo. La historia interminable es uno de esos libros que debe leerse al menos una vez en la vida. Si te convencí de leer ese o algún otro de los de la lista, por favor házmelo saber por comentario, por mensaje directo, por donde quieras, pero avísame. No hay like, no hay compartir, no hay tendencia, no hay nada que tú puedas hacer que me satisfaga más que enterarme de que vas a leer por lo menos uno de los 10 libros de los que acabo de hablar. Y bueno, mi misión aquí ha terminado. Creo más contenido para ti en estas redes. Se despide de ti Marco Reyes, tu amigo lector, pero no sin antes decirte, como en cada video, que larga vida a los libros. Bye.